did you run from my heart? I thought I gave you enough. Maybe I gave you too much. No, it's not easy to love when you're afraid of yourself and you feel out of touch. I just wanna say. Hola Alex, Muy buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Estás? Muy bien, ¿y tú? Pues con mucha apetencia por este segundo episodio de nuestro podcast. Aprovechamos para saludar a quienes nos escuchen, a nuestra audiencia en cualquier parte del planeta y en cualquier momento, ¿no? Así que bueno, pues agradecidos porque nos estén escuchando, por poder continuar con esta iniciativa. Y bueno, al final hemos podido llevar a cabo el segundo episodio. Hemos pasado unas navidades con todo eso, con todo lo que eso supone. Y aquí estamos con mucha gana. La verdad que este podcast era algo que nos apetecía mucho a los dos, ¿no? La verdad que la experiencia del primero fue espectacular. La gran aceptación por las familias, por la gente que nos sigue y que está cerquita de nosotros, pues creo que ha hecho que podamos volver a retomar el camino de este segundo podcast. Y yo creo que era necesario también este espacio de mes y medio, 2 meses, ¿no? Para asentar un poquito la idea de lo que queríamos compartir y creo que va a salir algo pues muy bonito y que creo que es de mucho interés, ¿no? Para las familias, para los entrenadores y para los propios jugadores. Sí, la verdad es que sí, tienes toda razón, ¿no? Nos hemos sorprendido un poco también por la gran aceptación que hemos ido recibiendo del colectivo social al que nosotros nos dirigimos. Y eso nos ha animado y nos ha continuado impulsando a seguir adelante, más si cabe, con esta intención que teníamos de compartir temas ciertamente controvertidos por el hecho de que no son muy habituales y bueno, y de poder seguir con esta expresión que para nosotros es tan importante en poner encima de la mesa pues temas que sentimos como relevantes, no solamente para el rendimiento, sino también para el desarrollo del ecosistema del fútbol. Totalmente. Además, pues quiero compartir ciertos mensajes, ¿no? de familias con este primer capítulo que grabamos. Familias que se sentaban delante del sofá todos juntos, hijos, padres, madres, y se ponían a verlo y a compartir pues todo lo que sentían con lo que nosotros estuvimos explicando en ese primer capítulo, o otras personas que lo escuchaban en el coche de camino al trabajo. La verdad que ha sido muy gratificante, ¿no? Recibir todos esos mensajes de toda esa gente que está ahí cerquita y bueno, pues sin muchas pretensiones, como hemos comentado antes de empezar, a intentar compartir pues una visión pues muy particular que tenemos de este mundo del fútbol. Cierto, hemos tenido feedbacks muy hermosos, de mucho valor, familias que nos han compartido, pues como tú bien dices, que el contenido ha sido compartido entre ellos, ¿no? Diferentes generaciones, escuchando una misma información. Y bueno, ha sido muy satisfactorio este primer feedback que hemos tenido del primer capítulo y por eso estamos aquí con mucha gana de poder darle impulso a este segundo episodio. Bueno, para nosotros lo hemos hablado, ¿no? Creo que es importante compartir algo, ¿no? Que entendemos que forma parte un poco del movimiento actual. Hay mucha información, ¿no? Y entendemos que estamos atravesando un momento colectivo en donde la información es muy accesible y donde la dificultad radica un poco en la gestión o la dosificación de ese exceso de información que está a nuestra disponibilidad en teléfonos, en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y nosotros queríamos hacer una puntualización importante en cuanto a cómo nosotros recomendamos que el contenido que compartimos sea asimilado, sea escuchado, sea digerido, ¿no? Y en ese sentido, como bien comentamos, nosotros no queremos contribuir a un consumo acelerado de la información, a un exceso de información. No utilizamos tampoco técnicas de marketing, no utilizamos tampoco técnicas de captación de la atención de quien nos escucha, que ya sabemos que hay un mercado que se dedica a que el que habla pueda también a la hora de hablar captar o capturar. A nuestra manera de ver o a mi modo de ver esto es ciertamente manipulatorio y aquí nosotros estamos comprometidos con compartir una información de manera orgánica con quienes somos en este momento y sin ninguna pretensión de llevar al que nos escucha a ningún lugar.
Y eso creo que es importante que lo maticemos porque nuestra recomendación con lo que nosotros compartimos no es de un consumo rápido y de cualquier manera. No solamente entretenemos, que creo que esto es importante, sino también intentamos compartir nutriente. Y el nutriente no puede ser asimilado de manera acelerada. Es como cuando nos sentamos a comer y comemos de una manera apresurada, con la mente puesta en lo que vamos a hacer después. Claro, el sistema digestivo entra en una fase de digestión de no fácil asimilación del contenido, y esto se traslada a cualquier aspecto en donde asumimos y asimilamos la información. Así que nuestra recomendación es que quien escuche esto lo escuche de una manera orgánica, que se tome su tiempo, cuando tenga tiempo de calidad para poder escucharlo, y si no, pues que lo escuche por fragmentos, que no hay ninguna pretensión con esta información, y sí de generar un poquito de conciencia en cuanto a la asimilación, ¿no? Y no contribuir a una mercadería que acelera mucho los ritmos internos, que potencia mucho la expectativa mental sobre el contenido y se basa mucho en si me satisface, si no me satisface. Nuestra recomendación es ir despacito y que esto tenga un carácter ciertamente distinto a lo que se nos está acostumbrando, ¿no? Sobre esto que has comentado, Juan Carlos, imagino que todo el mundo que tiene hijos o todo el mundo que tiene redes sociales verá y se dará cuenta de que todo se reduce a ver esos vídeos cortos de 6, 7, 8 segundos que nos satisfacen en el momento y pasamos rápidamente a otra cosa y directamente nos vamos a otro lugar, y en cuestión de media hora hemos pasado por 500.000 temas con un montón de información que va quedando ahí en el subconsciente y que es difícil de asimilar. Como tú bien dices, nuestro contenido es para las personas que consideren que es algo importante para ellos, con la tranquilidad de que en cualquier momento lo pueden ver y lo pueden visualizar, y sin tener que consumir este contenido en una hora, si dura una hora, hora y 10 de golpe, sino con la tranquilidad de poder verlo en cualquier momento y con la intención de que cualquier pequeña cosa que nosotros comentemos que pueda ayudar a crecer, pues que así sea. Maravilloso, sí. Creo que nuestra contribución hacia el colectivo no puede no ser en esta dirección, en donde nosotros apuntamos a partes de nosotros diferentes, ¿no? Esa estimulación mental que por tanta información que vamos procesando solamente con un giro de dedo, llega un momento que realmente no percibimos cuál es la información más coherente dentro de todo ese abanico de posibilidades, ¿no? Entonces, nuestra intención es que podamos lanzar una flecha que sí que clarifique un poco que nosotros vamos en una dirección que no tenemos la intención de alimentar esta parte. Con lo cual, pues esta es la recomendación. Creo que es importante que quien nos escucha lo sepa y que nosotros también nos podamos sentir tranquilos con nuestro contenido, entendiendo que intentamos hacerlo con la máxima coherencia posible. Así es. Y hablando de todo esto, Juan Carlos, yo creo que es momento de meternos en la temática que hoy corresponde. Y es una temática que, pues en estos años que hemos estado trabajando juntos, hemos ido tocando en el día a día, ¿no? Y no es otra que la relación entre el jugador o el entrenador y la familia. Creo que son aspectos claves en el desarrollo de la persona y que, bueno, que vamos a tocar en unos momentos y van a salir cositas que, bueno, que creo que van a remover un poquito conciencias, porque creo que es algo que vivimos en el día a día. Sí, es un tema para nosotros principal. Yo creo que es el eje de nuestra actividad. Y en este sentido sí que creo que hay un matiz importante antes de que nos sumerjamos en todo el contenido que nosotros queremos compartir en este episodio. Y es primero entender que muchas veces, mucho del contenido que vamos a estar compartiendo no pretende que las personas se sientan culpables ni tampoco que entren en autojuicio. Entendemos por la vivencia que vamos teniendo que en muchos casos es por no conocimiento de la temática, ¿no? Y tenemos una tendencia a funcionar desde el conocimiento del pasado sin entender que padres, madres, sea la función que tengamos como seres humanos, pues estamos predestinados a la actualización continua, ¿no? Y hay ciertas partes de nosotros que entendemos que es importante que a través de nuestro propio desarrollo tengan cierto punto de revisión, de actualización y que nos podamos rechequear en cómo participamos en el ecosistema de la vida. Y en este sentido, claro, estamos hablando de unos aspectos o de ciertos aspectos que a nuestra manera de ver, pues potencian el índice evolutivo de nuestro colectivo, ¿no? Tanto si creemos que contribuimos para el desarrollo, para el buen desarrollo de todos, o como si no está revisada esa forma que tenemos de interactuar entre nosotros, pues lejos de potenciar el desarrollo común, lo que hacemos es más bien mermar el desarrollo colectivo, ¿no? Y ya hemos hablado de que esta es una fuente de información que nosotros tenemos en consideración, ¿no? Que tenemos una perspectiva sistémica de las cosas y que entendemos que el hecho de relacionarse con un jugador no es solamente una relación unidireccional, sino que ese jugador
va a tener una influencia en su ecosistema y que ese ecosistema sigue influyendo en ecosistemas de mayor rango. Por lo cual es importante para nosotros atender el hecho de cómo nos relacionamos y de si nuestra manera de relacionarnos entre nosotros, entrenador-jugador, jugador-familia, familia-jugador, pues potencia el desarrollo común, ¿no? Y esta va a ser la temática en la que nos vamos a entrar. Una de las cosas que creo que son importantes es cómo cuidamos nuestro vocabulario cuando estamos con las personas que tenemos alrededor. Como entrenadores, estamos en un colectivo de 20, 21 jugadores por plantilla, donde cada uno es diferente, donde cada uno piensa de una manera distinta, donde cada uno siente de una manera distinta, y ese vocabulario tiene que ser adaptado a las edades en las que estamos trabajando. No es lo mismo tratar con un chico de 16, 17, 18 años que con un chico o chica de 10, 11, 12 años. Cuidamos ese vocabulario, tenemos en cuenta con el tipo de persona que estamos tratando, en qué siente esa persona, en sus circunstancias personales, qué circunstancias personales puede tener en casa, qué circunstancias personales puede tener en la escuela, cómo se siente. Creo que eso es uno de los apartados donde tenemos que poner mucho énfasis. Sí, mucho énfasis. Sí, me viene darle una continuidad a este tema que estás proponiendo, ¿no? Y es el hecho de que al final nosotros, nuestra manera de desarrollarnos, y podemos hablar de rendimiento cuando hablamos del jugador, cuando hablamos del niño, igualmente, porque todos estamos interesados en que evolucionemos a nivel de rendimiento, pero también estamos hablando del desarrollo humano, ¿no? Y esta doble dimensión tiene que ser un aspecto muy importante porque la una influye en la otra y la otra influye en la otra, ¿no? Y en este sentido, esta ampliación me viene en cuanto al ecosistema, ¿no? Participamos continuamente en un ecosistema, bien sea el familiar, bien sea el deportivo, y nuestra figura, en este caso, bien sea de papá, mamá o entrenador, tiene un papel protagonista, ¿no? En cómo eso que consideramos ecosistema se desarrolla. Y en este sentido, para mí, como tú bien estás diciendo, uno de los aspectos importantes es entender que hay diferentes etapas en el individuo, que nosotros atravesamos diferentes etapas evolutivas, y ahí podemos poner las etapas sensibles como algo fácil de poder asimilar para todos, ¿no? Y que no tenemos los mismos intereses o no hay un mismo índice evolutivo en un niño de 3 a 6 años que en un niño de 6 a 10, que en un niño de 10 a 16, etcétera, etcétera, ¿no? Y que como personas que estamos al cargo de lo que este tipo de edades va experimentando y cómo van experimentando, pues creo que tenemos que conocer mínimamente, ¿no? Lo que ellos viven en ciertas edades y cuál es la manera más apropiada, siendo adultos, de poder relacionarnos con ellos, entendiendo que buscamos el mejor índice evolutivo en cada uno de ellos, ¿no? Y lo que se genera en, a lo mejor, una respuesta equivocada a una pregunta, a una inquietud de un chico o chica en una edad temprana, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto en un partido, en un entrenamiento, una dirección de campo a lo mejor un poco pasada de tono, ¿no? Con ciertos gritos para intentar sacar el mayor rendimiento del jugador, pero sin atender a la persona? ¿Dónde queda esa persona? Yo busco el rendimiento del jugador, ¿para qué? Para satisfacer mi propio ego, para conseguir un resultado, para conseguir un objetivo común. Quizás el foco está en intentar mejorar a la persona, y a partir de que mejoremos a todas las personas pueda mejorar el rendimiento del equipo, ¿no? Sí, aquí me viene a diferenciar dos aspectos, ¿no? Uno, yo creo que es el índice madurativo de la persona que está al cargo del colectivo, ¿no? En este caso el entrenador, o bien sea un padre de familia, porque también está gestionando lo que le ocurre al núcleo familiar, ¿no? Y ahí me viene un poco hacer énfasis en estos dos puntos. Primero, diferenciar en el índice evolutivo de esta persona que está al cargo, que yo creo que es muy importante que entienda que en el desarrollo, en cualquier búsqueda de desarrollo, bien sea de rendimiento, como bien sea de desarrollo humano, del potencial humano, que yo creo que en edades formativas tiene que ser mucho más importante que la búsqueda del rendimiento, que esto ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero todavía es un tema que está todavía por muy desarrollar. Diferenciaría este primer punto y luego el punto de cuáles son las necesidades basales que tenemos que conocer como seres humanos a la hora de querer potenciar aprendizaje en otro, porque al final cuando buscas rendimiento buscas que el jugador, en este caso, aprenda a poder hacer ciertas cosas, ¿no? Y diferenciaría estas dos partes, ¿no? Primero el nivel madurativo de la persona en concreto y después los puntos basales. Y si me lo permites, tomando un poquito más espacio en la comunicación, hablaría de estos 4 puntos basales como una necesidad importante que tenemos que conocer, ¿no? Y es que para que cualquier ser humano se abra a poder desarrollar aspectos de sí mismo que le pueda
potenciar, favorecer, aprender, asimilar contenido. Estamos hablando de que esto lo estudia muy bien la biología evolutiva. Hablamos de que es una condición superior el hecho de poder tener comprensiones sobre mí mismo y sobre cómo participo, ¿no? Y en este caso, cuando hablamos del fútbol, hablamos del mismo. Comprensiones de cómo soy como jugador y cómo participo en el juego. Claro, esa cualidad que parece tan fácil y que la damos muy por supuesta, depende de que estén aseguradas otras condiciones, ¿no? Y ahí nos vamos a las condiciones más basales, que son la necesidad biológica de supervivencia y protección. El sistema nervioso va a intentar siempre, y perdona que haga este matiz, pero es que tenemos mucha confusión en cuanto al tema mental y al tema psicológico y al tema biológico, qué viene antes y qué viene después. En este caso, a mi modo de ver, está muy pegoteada esta información en nuestra cultura, y creo que es importante que separemos que la biología va por un lado, siempre proveyendo o intentando proveer la supervivencia al individuo, y no depende de la interpretación psicológica, sino que la biología está totalmente en relación con lo que está ocurriendo en el ecosistema real. Y hay dos funciones que están continuamente intentando que el individuo pueda primero sobrevivir en ese ecosistema, y la supervivencia va a depender de si él se siente protegido o desarrolla esa cualidad de protegerse dentro de lo que está pasando en el ecosistema. Claro, cuando nosotros hablamos de ambientes en donde lo que hay continuamente son gritos, reproches, continuamente énfasis en el error, diría, esto cuando se traduce en grupo significa un sometimiento, una humillación, porque me están reprochando en grupo que no soy bueno. Claro, estamos tocando estructuras que están muy naturalizadas en el contexto del fútbol actual. Lo puedes ver en cualquier domingo o en cualquier sábado, independientemente de la categoría, y eso es lo que para nosotros es mucho más importante. Y claro, exigimos que el niño o que el jugador, ya en una edad más adulta, aprenda lo que nosotros le queremos decir, sin entender que la forma en la que nosotros se lo estamos diciendo está inhibiendo que él pueda conectar con esas cualidades superiores, que son las de nuestro córtex prefrontal, que tiene la capacidad de ser consciente de sí mismo y del contexto, y le estamos diciendo que aprenda, que utilice esa habilidad, cuando por debajo el cuerpo está sintiendo que la persona adulta es una amenaza para mi supervivencia, porque me humilla, porque me grita, porque siembra miedo en mi actuación. Cuando yo tengo miedo por lo que me va a decir, ya no me atrevo a hacer cosas en el campo, con lo cual se quedan las respuestas basales de supervivencia, huida, ataque, parálisis o sometimiento, y esto lo vemos mucho más a menudo de lo que nos parece, y no es visible, es como no le prestamos atención, que el niño no, o el jugador no vale, cuando el niño está totalmente en tema. A lo que al campo, al día a día, ¿no? Al entrenamiento, al partido. El simple hecho de que un jugador pregunte a un entrenador y obtenga una respuesta que no espera, como es que no te enteras, es que ¿qué estás diciendo? Es que si no haces esto, las cosas no van a salir. Dando por hecho que tiene que hacer lo que nosotros en ese momento como entrenadores sentimos y pensamos que es lo mejor, y no dándole la oportunidad de experimentar, no dándole la oportunidad de que él decida, no dándole la oportunidad de que él intente encontrar la solución más correcta, no ofreciéndole la posibilidad de crecer, no nos estamos dando cuenta que estamos inhibiendo toda esa parte creativa, toda esa parte donde el jugador se siente persona y se siente partícipe de un colectivo y se siente importante porque su opinión o su manera de jugar es válida dentro de un colectivo. Muchas veces pecamos, y yo ya llevo 24 años entrenando y no soy el mismo hoy con 44 años que el entrenador que empezó con 20 años entrenando alevines. Y poco a poco vas descubriendo que dar esa confianza al jugador, abrir esos espacios donde el jugador pueda opinar, donde el jugador pueda tomar decisiones, donde el jugador se pueda equivocar, donde el jugador sepa que si se equivoca no pasa absolutamente nada, es parte de ese crecimiento. Eso es lo que hace que la persona vaya evolucionando. Ya no hablo de futbolistas, hablo de personas. Hablo de personas que se van a encontrar en un futuro en una situación laboral donde van a tener que tomar una decisión, y si tienen un jefe que impone y que tal, no se van a sentir a gusto para poder trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Creo que dejamos un poquito de lado esa parte muy personal que creo que tenemos que desarrollar al jugador. Totalmente. Y fíjate que es muy importante que nosotros ya estamos tocando o adentrándonos en un contenido que va más allá del rol jugador, sino que entiende que el rol jugador es dependiente. Y digo dependiente porque esto es importante. El rol del jugador depende de lo que está sintiendo el individuo, el ser, la persona, como le queramos llamar. Y claro, cuando nosotros nos adentramos a conocer un poco cómo funciona el ser para poder desarrollarse o desempeñarse a nivel de rendimiento en el trabajo o en cualquier deporte, estamos hablando de que hay dos elementos, la motivación y la confianza, que son
fundamentales como para que cualquier individuo se atreva a experimentar el hacer, el decidir, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, cuando nosotros interrumpimos esto que tú muy bien has dicho, ¿no? Cuando viene un niño con una inquietud y se atreve a preguntarnos en grupo o en privado, que tenemos que ponernos en la piel de él, que para él nosotros somos una autoridad, y se atreve a tocar esa puerta y a hablar y a dialogar y a construir un sentido de lo que él está sintiendo común, qué mejor forma de proveer aprendizaje que con la implicancia y la pertenencia en el aprendizaje por parte de las dos personas, del actor, que es el jugador, y del que lo provoca, que es el entrenador, ¿no? Que provoca el aprendizaje. Y en este sentido hablamos de la motivación como un elemento fundamental que cuando al individuo se le corta la creatividad, se le corta la pertenencia al aprendizaje y empieza a depender de este motor de motivación externa, que ya no depende de él, ¿no? De aquellas cosas que él se atreve o quiere hacer, ¿no? Que esta la psicología le llama motivación intrínseca y extrínseca, ¿no? Y sin darnos cuenta estamos alimentando únicamente el motor de motivación externa, ¿no? Y él poco a poco se va desconectando de los motivos verdaderos que les llevan a jugar. Porque ya llega un momento que la edad cadete juvenil en muchas ocasiones no se acuerdan ya ni de para qué juegan, ¿no? Y están tan automatizados que tienen que jugar solamente por lo que el entrenador les dice, porque si no les dice, porque si no hacen aquello que les dice el entrenador, hay consecuencias, no juego el tiempo que me gustaría. Es que además lo estamos encontrando cada vez en etapas más tempranas. O sea, jugadores de 8, 9, 10 años que juegan de forma automatizada como el entrenador dice. Es que si no juego como el entrenador dice, no juego. Me siento amenazado. Pero siento amenazado en mi estatus dentro de un colectivo porque si yo no estoy haciendo esto, va a jugar otro compañero. ¿Dónde queda esa parte creativa? ¿Dónde queda esa formación? ¿Dónde queda esa experimentación? Creo que se va perdiendo. Y luego ya en edades mucho más adultas, como tú has comentado, cadete juvenil, amateur, donde el jugador deja de tener esa pasión por el deporte. ¿Por qué? Porque durante años ha estado sometido a hacer lo que estaban esperando de él. Hablo de familias, hablo de entrenadores, hablo de todo ese colectivo fútbol, ¿no? Se genera una situación donde hay una rueda que creo que no es beneficiosa para el futbolista y no es beneficiosa para el desarrollo. Sí, fundamental. Es que fíjate que esto que acabas de decir es un punto central en el desarrollo de cualquier individuo, ¿no? Y es que poco a poco nosotros nos vamos desconectando de nuestra fuente de decisión y llega un momento que ya no tomamos decisiones genuinas por la satisfacción de experimentarnos en el contexto del deporte, en las situaciones de partido, en las situaciones de entreno o en las situaciones de la vida, sino que las decisiones las estamos tomando en función de lo que opinarán otros de nuestras decisiones. Y ahí ya nos metemos en un punto un poco más importante que es la dependencia de la aprobación externa. Que, claro, sin darnos cuenta, estamos generando individuos con nuestra forma de relacionarnos que se vuelven dependientes de que otros les digan si son aptos o son válidos. Y esto en nuestro sistema sociocultural creo que es un punto que tendría que mejorar porque nos acostumbramos muy pronto a que autoridades externas o personas externas a nosotros nos digan si lo estamos haciendo bien, si somos buenos, si somos aptos, si no lo somos. Y esto poco a poco, como digo, nos va desconectando nuestra fuente decisional, pero también nos vuelve dependientes de que otros nos digan si somos o no somos aptos. Y esto a la larga, cuando estamos entrando en la edad adulta, genera mucha problemática porque transitamos muchos procesos desde valorización profunda, transitamos muchos procesos de sinsentido y acentúa otro tipo de patologías que puedan ser depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera. Algo que se constituye desde tan pequeñitos y que nosotros, teniendo un poquito de atención en estas temáticas, podemos favorecer a que cuando se llegan a ciertas edades en donde ya empieza a ser mucho más importante que el individuo se introduzca en un ambiente sociocultural por su propia iniciativa, que estamos hablando de la adolescencia o la edad adulta, ya de los primeros años de los 20 a los 25, en donde ya empezamos a trabajar, queremos tener nuestra propia vivienda, claro, ahí se empiezan a tomar decisiones vitales para nuestro desarrollo como seres individuales. Claro, si no hemos creado esa autonomía o conservado ese centro de decisiones desde pequeñitos, llega un momento en donde estamos perdidos, no sabemos muy bien por qué decidir y en base a qué tipo de criterios decidir, ¿no? Las familias somos muy importantes también en este proceso. Tendemos a sobreproteger a nuestros hijos para que no se encuentren problemas futuros, intentando evitar diferentes situaciones que se puedan dar, que luego cuando se dan, esa persona no tiene la capacidad de encontrar soluciones a esos problemas. Creo que es importante que tanto equipos, entrenadores, familias, todos vayamos de la mano. Todos vayamos de la mano porque el problema no lo encontramos en el futuro. Totalmente. Yo creo que esta perspectiva que nosotros vamos entendiendo de la situación del pasado con la consecuencia del futuro es algo que nosotros vamos teniendo nuestras propias conclusiones, ¿no? Evidentemente, esto hay
y a estudios en diferentes líneas de conocimiento que ya no lo contrastan. Pero esto que comentas tú es totalmente vital porque estamos muy acostumbrados al aprendizaje unidireccional, y con unidireccional me refiero a que una persona dice cómo tienen que ser las cosas y la otra persona es un agente pasivo en la recepción de la información. Es decir, y lo trasladamos a cualquier ámbito. Lo trasladamos en casa, donde el padre o la madre se dice cómo se tienen que hacer las cosas, pero nunca se le pregunta al niño, oye, ¿cómo te estás sintiendo tú con esta situación, ¿no? Y este simple cambio en la dirección de las cosas, donde yo te digo que tiene que ser así, o te pregunto para que tú llegues a tus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en este momento de tu vida, claro, ese pequeño cambio en la forma de relacionarnos es un universo que se transforma en nuevas cualidades a la hora de que ese individuo sea adulto. Y no solamente en su forma individual de desarrollarse, sino también en cómo va a participar con los demás, porque él comprenderá también cómo se siente a la hora de que otra persona se interese verdaderamente y no le dirija, ¿no? Porque tú te sientes muy distinto cuando una persona viene y te dice, oye, Alex, que tienes que hacer esto y ya está. O viene una persona, Alex, ¿y tú qué opinas si lo hacemos así? ¿Qué sientes? ¿Qué ves de perjudicial? ¿Qué ves de beneficioso en esta forma de hacer? ¿Se te ocurre alguna otra idea? Claro, aquí estamos provocando que esa cualidad superior de autoconciencia siga estimulada y que el individuo no pierda esa conexión consigo mismo, y además potenciamos la pertenencia en lo que está haciendo, con lo cual hay una mayor motivación interna por hacer, una mayor implicación, una mayor responsabilidad por ser partícipe de lo que hago en la vida, de lo que estoy haciendo en este momento, y ahí estamos tocando otro nivel del ser humano. Pues ahí la persona pasa a otro nivel, Juan Carlos. Pero cuando eso ya lo trasladas a un vestuario a nivel colectivo y haces a todo el mundo partícipe de lo que está haciendo, y todo el mundo tiene voz en un vestuario, y todo el mundo puede opinar, y todo el mundo puede decir, es una maravilla. Ves un crecimiento exponencial tanto en el jugador o jugadora como en el propio entrenador. O sea, el abrirte a experimentar que tú no tienes la verdad absoluta, creo que es un camino maravilloso. A veces hemos comentado, ¿no?, cositas que nos hemos ido encontrando estos últimos años, y yo pongo muchas veces este ejemplo. Es, si recuerdas, un partido que tuvimos con la selección en Santa Catalina, una jugada justo al lado de nuestra banda, donde hay un jugador que es maravilloso, que es Jonathan, que tiene una calidad bestial, creativo. Recibe un balón de espaldas y lo primero que me sale a mí es Jonathan juega de cara, y Jonathan en ese momento, así como recibe, él ya había visto un movimiento de freno al espacio y suelta un pase con el exterior al espacio y se queda mano a mano y acaba el gol. En ese momento recuerdo que te miro y te digo, a veces me tengo que callar, ¿no? Y tú no me contestaste, simplemente me hiciste el gesto con la cabeza y el partido continuó. Y es cierto, a veces queremos controlar todo lo que ocurre y no dejamos que el jugador exprese lo que tiene dentro. Ese chico había visto algo que yo no había visto como entrenador. ¿Por qué Alex Calero en ese momento tenía la verdad absoluta y había visto una solución que era jugar de cara y no existían otras? En el momento que abandonas ese ego y querer controlar todo lo que ocurre, estás dejando que el jugador pueda expresar sus cualidades sin miedo a que falle, a que se equivoque, a que crezca. Totalmente. Y se me ocurre el caso contrario, ¿no? Porque me acuerdo yo también en algún entrenamiento en donde comenté, tampoco voy a hablar no quiero decir el nombre del niño, pero me acuerdo perfectamente, en donde sentí el impulso a participar en lo que iba a decidir, ¿no? Y le condicioné con busca esto, ¿no? Y yo en ese momento me di cuenta de que él había tomado una decisión distinta, y justo cuando yo le dije, él tuvo que escuchar mi dirección externa, se desconectó del juego y automáticamente lo que ocurrió fue hacerme caso a mí, pero ya con una latencia de tiempo distinta, con lo cual falló, tuvo un error. Y en aquel momento me acuerdo que yo me giré y te dije, la acabo de cagar yo, esto ha sido un error mío. No he dejado que él estuviera en una conexión directa con lo que estaba ocurriendo, porque él ya sabía que tenía que decir otra cosa. Y al yo interferir, yo provoqué el error. No fue un error de él, fue un error mío por interrumpirle en su toma de decisiones, ¿no? Y esto es muy, muy, muy importante. Y esto lo hablamos mucho y hemos hecho algún tipo de formación a nivel privado. Y hablamos del principio de ecología en la toma de decisiones del jugador. Y aquí nos vamos muy específico al tema campo, al tema rendimiento, ¿no? Que creo que también es un tema importante e interesante. El principio de ecología nos dice que el jugador, cuando está en conexión con el juego, está percibiendo muchos más estímulos que el observador que está fuera, que es el entrenador. Entonces nosotros tenemos la tendencia de creer que desde fuera vemos lo mismo que ve el jugador, y es absolutamente una película totalmente distinta, o sea, nada que ver. Y este principio de ecología nos dice que el jugador toma decisiones, la toma de decisiones, decido hacer este pase en vez de tomar otra decisión, la toma en base al cansancio, a la fatiga que siente en ese momento, en base a cómo está percibiendo y procesando el juego, en base a cómo se siente él de nivel de confianza. Si la actuación previa, la decisión previa fue favorable,
siente confianza, pues se atreve a lo mejor con algo más arriesgado, o si fue un error la jugada anterior, prefiere conservar para poder conservar esa homeostasis de confianza interior, ¿no? Y en base a la confianza que siente externa de la persona que le está dirigiendo. Que si va a hacer o va a realizar una acción y se va a equivocar y va a recibir un grito, va a actuar de una manera distinta a que si eso no es así. Ahí estamos, claro. Imagínate, estamos hablando de 4 o 5 variables. Nosotros vamos a hablar de 4 o 5 variables, pero es que estos son infinitas variables las que influyen a la hora de que un jugador tome cierta decisión. Claro, nosotros desde fuera, desde un modo observador, pensamos que el jugador, o sea, trasladamos el hecho de que nosotros vemos lo mismo que ve él. O sea, es totalmente, perdón, es muy inmaduro. Es muy inmaduro el hecho de considerar que el jugador que está jugando en el campo ve lo mismo que vemos nosotros. Es imposible. Y ahí voy al punto otro de los puntos que hablamos al inicio, ¿no? Entendemos que como seres, y lo trasladamos al tema del entrenador, ¿no? El entrenador, hay un proceso madurativo en el entrenador que tiene que ver con su propia experiencia directa con el juego, ¿no? Y en donde vemos primero ese entrenador en una etapa egoica, en donde todo tiene que ser como él quiere, y eso poco a poco va teniendo caducidad porque esa experiencia evidentemente no se satisface y entran un montón de disfunciones que, si te parece bien, después las narramos un poquito porque querías comentar algo. Sí, quería comentar, no sé si recuerdas, hemos hecho algún taller de preparación mental con jugadores, tuvimos la suerte de trabajar con muchísimos chicos de diferentes edades y salían temáticas muy relacionadas con todo esto. No sé si recuerdas cuando salió la temática de qué sentíamos cuando estábamos jugando en función de lo que ocurría externamente, de lo que dependía de nosotros y de lo que no dependía de nosotros. Salían diferentes variables, si hacía frío, si no hacía frío, jugadores que se sentían más cómodos jugando con calor, jugadores que se sentían más cómodos cuando estaba lloviendo, jugadores que se sentían más cómodos cuando jugaban al lado de la grada donde había mucha gente que animaba, y jugadores que huían de esa grada y preferían jugar en una zona donde no hubiera nadie. Jugadores que les venía muy bien que su padre le alentara desde la grada y jugadores que cualquier comentario del padre le hacía salirse del partido. O jugadores que decían que jugaban mejor cuando no estaba el padre o la madre o el amigo o el tío. Porque se sentían juzgados. Se sentían condicionados, presionados, ¿no? Y esto tiene que ver porque cuando termina el partido hay una exposición por parte del rol paterno en cuanto a su actuación, ¿no? Pues lo has hecho mal, o lo has hecho bien, perdóneme, y no quiero irme por una tangente porque me parece que este tema es vital, ¿no? Porque estamos hablando del principio de ecología y no me quiero ir demasiado de ese tema. Pero hay padres, estamos hablando de padres y me vienen padres a consulta que, vuelvo a repetir, es por desconocimiento, y lo entiendo perfectamente, que utilizan el videoanálisis, es decir, que le graban en vídeo a niños de 10 años, 12 años, 9 años, y luego los sientan en casa para ponerles una proyección del vídeo que han visto del partido para que el niño, o decirle los errores que ha tenido y se pueda ver en vídeo. Es importante que comprendamos que hay niños que a ciertas edades todavía no se tiene la capacidad de discernir entre que lo que veo es una actuación que yo puedo mejorar o que lo que veo soy yo, y eso al final se acaba convirtiendo en parte de tu propia identidad. El error empieza a definirte porque todavía a ciertas edades no hay la capacidad del córtex prefrontal de diferenciar entre aquello y yo, con lo cual se asume el error como parte de quién soy, y ahí empiezan procesos de valorización profunda que se alargan en el tiempo porque solo les ponemos los errores que cometen. Primero, o sea, el videoanálisis no tiene que ser una herramienta, tiene que ser una herramienta que esté bien contextualizada y que se utilice en los momentos en donde el niño ya tiene 15, 16 años, en donde tiene la capacidad y criterio para poder diferenciar entre esa imagen y quién soy yo verdaderamente, porque esa imagen no es una totalidad, es una secuencia, claro, que pertenece a algo mucho más amplio. Es importante que los padres también maduremos un poco en esa situación y que poco a poco tengamos una relación diferente. Y estamos tocando puntos. Yo me he encontrado también con muchas situaciones donde familias me han preguntado, yo soy papá de un niño de 13 años que está jugando también a fútbol, en cómo ayudo a mi hijo a mejorar a nivel deportivo. Y mi respuesta siempre es la misma. Hablo muy poquito de fútbol con él. Dejo que él viva su experiencia. Su experiencia no es la mía. Yo he vivido mi experiencia como jugador, la estoy viviendo como entrenador, pero dejo que él viva el deporte y viva el fútbol como él lo siente. Y cuando tiene alguna duda y me pregunta, yo le pregunto, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Pues a lo mejor mi pregunta es, ¿tú qué harías para mejorar esto? Porque mis soluciones, por mucho que yo lleve muchos años dentro del mundo del fútbol, no siempre van a ser las mejores. Quizás van a ser más importantes las conclusiones a las que él llegue, ¿no? De cómo se siente, de qué es lo que ve, de cómo puede mejorar. Y creo que a veces nos tenemos que poner un poquito a un lado y dejar que ellos vivan sus propias vivencias y no vivan las nuestras.
Sin duda alguna. Además, fíjate que cuando nosotros estamos hablando de aprendizaje, y entiendo que cuando buscamos rendimiento estamos hablando de aprendizaje, ¿no? Claro, hay factores que inciden en que ese aprendizaje se pueda dar de una manera o de otra, ¿no? Y en este caso, las propias conclusiones que uno toma o que uno obtiene de uno mismo en la experiencia directa con la situación, es decir, yo obtengo mi propia conclusión acerca de lo que está pasando cuando yo participo de una determinada manera en el juego, en cualquier situación técnico-táctica. Claro, cuando la conclusión viene de mí, ese aprendizaje se integra en un nivel mucho más profundo de nuestra psiquis que cuando esa información es una dirección externa. Muchas veces no entendemos que cuando esa información viene de una directriz externa por parte de un entrenador, de un padre, etcétera, etcétera, el niño pasa a hacer eso que quiere hacer no por una conclusión propia, no por un entendimiento propio de lo que está pasando en el juego, sino por una intención de satisfacción hacia el adulto. Es decir, sé que si lo hago así, la persona de referencia me va a decir que lo estoy haciendo bien. Y desde ahí yo satisfago esa necesidad fundamental básica de tener confianza en mí mismo, ¿no? Claro, muchos no nos damos cuenta de que nosotros en nuestra forma de relacionarnos estamos sembrando estructuras manipulativas en nuestros hijos, en el jugador, simplemente de la satisfacción de las dosis de autovalía y de confianza. Y realmente ahí no hay ningún aprendizaje, es simplemente una dinámica en donde, ostras, si hago esto, tengo la aprobación del adulto. Y ya está, pero a nivel de aprendizaje no hay nada de aprendizaje, se convierte en una acción mecánica. Pues tú imagínate, Juan Carlos, esta temporada estás con un entrenador que quiere esto. Siguiente temporada estás con otro entrenador que esto no lo quiere y quiere esto. A la siguiente temporada estás con otro entrenador que quiere esto y quiere esto. Mañana me voy a una academia a entrenar durante todo el año y el entrenador de la academia me está diciendo que quiere esto y quiere esto. ¿Dónde está la persona? ¿Dónde está el jugador? ¿Dónde está él? Desaparece. Yo creo que esa comprensión como adultos y como personas que acompañamos al desarrollo y potenciamos el desarrollo evolutivo tanto en emprendimiento como a nivel personal, son condiciones que tendrían que empezar a ser el ABC de nuestra forma de relacionarnos, porque fíjate, estamos haciendo un barrido de los muchos factores que hay todavía por degustar, por ponerlas encima de la mesa, ¿no? Porque todo esto que nosotros estamos hablando está en el inconsciente de las cosas, está en lo invisible. Nadie habla de esto cuando hablamos de formación en el fútbol, ¿no? Solamente hablamos de que es parte importante, ¿no? Hablamos de cómo comportarnos dentro de un sistema 4-3-3 o cómo, si yo soy lateral izquierdo, tengo que influenciar en el juego ofensivo o en el juego defensivo, pero nadie se preocupa de entender que el que lleva eso a cabo es un ser humano y que las condiciones en las que vive la experiencia del ser humano va a permitir que eso, técnico y táctico, se despliegue de una manera o de otra. Y claro, cuando tú vas teniendo estas comprensiones de que las claves están en cómo provees el que eso se dé, tienes que relativizar y que tú sepas mucho de que un jugador tiene que desdoblar por banda cuando el interior tiene el balón en el centro porque tienes que dar una opción en profundidad. O sea, eso pasa a ser importante pero secundario, porque no es tan importante que tú sepas eso, sino es cómo el jugador tiene la capacidad de poder interpretar cuándo hacerlo porque él considera que es un aporte. Y para eso hay que cuidar la relación con el otro, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay uno de los temas que me apasionan, que tú comentas muchas veces y que también lo tocamos en estos talleres, que es el flow. O cuando un jugador está en flow. ¿Cuándo ocurre eso, Juan Carlos? Esto es un tema, yo cuando tú vas tomando tus propias conclusiones, porque tú has sido jugador de fútbol, yo he sido jugador de fútbol, yo es verdad que en consulta acompaño a deportistas específicamente más del fútbol, ¿no? Porque es lo que más me llega, pero de cualquier ámbito del deporte, y te estoy hablando también de artistas y cualquier persona humana que haya hecho alguna actividad que le guste mucho hacer, ¿no? Y hay un punto que está descrito ya por la ciencia, que es la psicología deportiva le llama el flow, pero hay diferentes ramas que la llaman de diferentes maneras, ¿no? El flow, entrar en la zona, y es una zona en donde tanto mente como emoción como cuerpo están en sincronía y lo que hay es una conexión completa con lo que está ocurriendo en el juego. Y ahí se ha descubierto que es la zona o el momento o el estado en donde hay menor índice de error, menor índice de fatiga, apenas si hay fatiga, o sea, el partido se pasa muy rápido, hay una ampliación perceptual del espacio y del tiempo, es decir, no te das cuenta y el partido ha terminado y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pero si acabamos de empezar y se ha pasado 90 minutos de juego, claro, hay una desconexión del yo y de la mente que piensa mientras juega, ¿no? Y se da una conexión directa con el juego. Claro, cuando tú comprendes cómo es este estado y empiezas a indagar en qué factores lo interrumpen, sabiendo que es el estado en donde el jugador va a exponer todo su potencial, todas sus cualidades, todas sus virtudes y encima les va a poner a disposición del colectivo,
claro, tú como entrenador o como persona que acompaña, te tienes que plantear muy bien cómo gestas esa relación con él, porque sabes que tu manera de interactuar con él va a interrumpir que él esté totalmente conectado con el juego. Y claro, cuando tú estudias el fútbol dices, ostras, ¿qué lo interrumpe, no? Y una de las muchas cosas que le interrumpe es que el jugador tenga que pensar lo que hace. ¿Y cuando un jugador tiene que pensar lo que hace? Cuando recibe una dirección externa que no es una conclusión propia. O sea, cuando tú tienes que estar cuando tú te tienes que desconectar de lo que está pasando en el juego y analizando lo que está pasando y cómo interactuar con él y cómo colocarte, qué decisión tomar, cuando tú interrumpes esa percepción de conexión con el juego, porque te cae un meteorito desde fuera en forma de grito del entrenador que te dice: ¡Antonio! ¡No corras por ahí! ¡Que por ahí no es! ¡Que la pases! ¡Que te he dicho que la pases! Claro, esa conexión con el juego se interrumpe por completo, tú dejas de estar percibiendo y estando conectado con el juego y pasas a tener que obedecer a un meteorito que te cae desde fuera, donde a partir de ahí, cuando el balón te venga, tú vas a tener que estar pensando en que si no haces esto, te va a caer la bronca que te va a caer desde fuera y empiezas a actuar por dependencia y la aprobación de aquel adulto que te está diciendo esto, con lo cual tu conexión con el juego se ha fumado. La posibilidad de que entres en flow, que es el 100% de tus cualidades expresadas, se evapora. Y ahí se empieza a gestar esta dinámica que decimos de tengo que hacer para satisfacer esto, porque si no, y si no hago esto ya tengo miedo, porque si hago esto y decido por mi cuenta, entro en temor, el sistema nervioso se constriñe, empiezo a jugar tenso, esto empieza a suponer se interrumpe las cualidades de coordinación, la percepción técnica se desajusta, errores en controles, errores en tomas de decisión, más tiempo, me vuelvo más lento a la hora de decidir porque tengo que pensar. Ahí se genera una dinámica de retroalimentación. Lo que acabas de comentar es súper interesante porque acabas de decir, fallamos controles, o sea, hablamos de técnica, y muchas veces pensamos en mejorar esa técnica. ¿Y cómo pensamos en mejorar esa técnica? Pues haciendo muchas repeticiones, ¿no? Vamos a hacer un trabajo de control pase donde el jugador tenga que controlar orientado con la pierna más alejada y sin oposición. Luego le metemos oposición. Intentamos mejorar esa técnica. Pero luego te das cuenta que cuando el jugador entra en esa zona, un jugador que a lo mejor consideramos que técnicamente no es tan bueno como ese jugador superlativo que nosotros tenemos en el equipo, que es capaz de hacer unos controles maravillosos y unos golpes maravillosos, entra en flow y no se equivoca nunca. Y controla de una forma maravillosa y supera a rivales con una conducción y es capaz de controlar con pierna cercana cuando hay un jugador cerca o con pierna alejada, en función de lo que decide en ese momento. Y entra en ese flow y dicen, ¡ay, qué bien está jugando este chico! Pero pensábamos que técnicamente no era bueno, ¿no? ¿Dónde entra la mejora a nivel técnico? ¿Dónde entra la confianza?